Hoy vamos a hablar sobre este artículo que es el estudio Perles en la modalidad de club de revista. Este artículo evalúa el uso de la trombectomía mecánica con catéteres de largo calibre versus la trombolisis dirigida por catéter para su grupo de pacientes que tienen embolia pulmonar de riesgo intermedio alto. El estudio ya fue completado, este es su identificador y los autores, precisamente el autor principal es el doctor Wilson Haber de la Universidad de Emory, Karen Gómez de la Universidad de Thomas Jefferson y la doctora Stefan Storke del Hospital Universitario de Berna. Mi nombre es Mauricio Durango y soy residente del programa de medicina vascular. Partamos de la generalidad, vamos a entrar en contexto. Recordemos que la embolia pulmonar es la tercera causa de muerte por enfermedad cardiovascular, tiene una incidencia que va de 39 a 115 por 100.000 habitantes, y en Colombia existe una incidencia que definida de 95 casos por 100.000 habitantes. Alcanza una mortalidad, en los casos más severos, hasta de un 30%, pero específicamente en el subgrupo de riesgo intermedio alto, la mortalidad intrahospitalaria va de un 3 a un 14.8%, con una supervivencia a 12 meses del 85% y un deterioro clínico en este mismo grupo con un riesgo que va entre el 5 y el 18%. En cuanto a la tendencia en la incidencia, se ha mantenido a través de los últimos años y la mortalidad ha ido descendiendo relacionado principalmente con la mayor oportunidad que tienen estos pacientes para acceder a los tratamientos óptimos, específicamente anticoagulación, ya que los casos más severos que requieren terapia de intervención extracortante son los menos frecuentes. Recordemos que el riesgo de muerte precoz está definido por la presentación clínica que, acorde a la guía europea del 2019, se proponen tres grupos: alto, intermedio o riesgo. El que concierne a esta región es el de riesgo intermedio y se diferencia de alto riesgo porque no presenta los criterios de inestabilidad hemodinámica, sino los parámetros clínicos de gravedad definidos por los scores PESI o el PESI modificado, la evidencia de difusión de ventrículo derecho a través de ecocardiograma transtorácico o angiotac y la presencia de biomarcadores, que es lo que define el intermedio el riesgo intermedio alto, a diferencia del alto riesgo, pues que es el que presenta los signos de inestabilidad. Y recordemos que la inestabilidad no es manifestada por la presentación de parada cardíaca, shock constructivo o hipotensión persistente. Y de igual manera, tenemos que recordar el índice de gravedad para la embolia, que es PESI, que está dado por unos parámetros de la edad demográfico, como género masculino, cáncer y los antecedentes y algunos hallazgos que hacen parte de la presentación clínica. En el caso de los pacientes con riesgo intermedio alto, se necesita una puntuación por encima de 86 o mayor, o hasta 125, o un score modificado por encima mayor o igual a 1. Aparte del score PESI, como lo mencionamos, necesitamos la evidencia de disfunción del ventrículo derecho, que está dado por los parámetros que se obtienen a través del ecocardiograma longitudinal con una relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo mayor a 9 o 0. Pero mayor a 1 o en algunos textos una referencia mayor a 0.9, viene siendo prácticamente lo mismo, y la positividad de los biomarcadores. Las guías de expertos recomiendan el manejo de anticoagulación es el pilar de tratamiento en los pacientes con riesgo intermedio alto, pero hay un subgrupo de pacientes, aquellos que presentan una evolución no favorable con signos de inminencia de colapso circulatorio o hemodinámico, que se pueden beneficiar de la terapia trombolítica de rescate, y cuando esta falla, se tienen otras alternativas como la trombectomía quirúrgica, o perdón, embolectomía quirúrgica, y el tratamiento percutáneo para la remoción de los coágulos con menos nivel de evidencia. Y las otras guías que también existen, la del 2020 y la del CHES, coinciden con estas recomendaciones. El algoritmo de tratamiento general, entonces, exige que nosotros descartemos la inestabilidad hemodinámica, y una vez que esto se haga, nos quedamos con este grupo de pacientes, aplicamos el score PESI, y siempre que se ubique en el grupo 3 o 4, en el general o el modificado mayor a 1, se documenten signos de disfunción del ventrículo derecho y a eso se le sume
la positividad de los biomarcadores, pues vamos a estar entonces en el escenario que buscamos, en el contexto que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de trombolisis, en embolia pulmonar de riesgo intermedio, tenemos que hacer mención obligatoria, aunque este no sea el escenario de trombolisis dirigida por catéter del estudio PEITO, porque es el de referencia para los desenlaces, inclusive en los estudios que utilizan la trombolisis asociada a catéter. Este fue un estudio publicado en el 2014 en el New England Journal, que es un RTC multicéntrico doble ciego, que se encargó de comparar el uso de trombolítico, en este caso fue tenecteplasa más heparina, versus placebo más heparina en pacientes que cumplían los criterios de tromboembolismo de riesgo intermedio alto. Dos brazos, que tenían los trombolíticos versus placebo, pero en este caso era solo versus anticoagulación, y el mayor desenlace fue que logró demostrar la disminución de riesgo de descompensación a los 7 días, incluso cuando se combinaba con todas las causas de mortalidad, pero a un mayor riesgo de eventos de sangrado extracraneales de 6.3 comparado con una P estadísticamente significativa. Y esto es lo que le estamos diciendo. La conclusión es que incluso cuando se evaluaban de forma independiente, había una disminución de riesgo de compensación hemodinámica cuando estos pacientes pues se detectaban a tiempo y se les ofrecía la trombolisis sistémica, y esto se mantenía cuando se analizaba en conjunto con la mortalidad derivada del TEP, que iba de 2.6 frente a 5.6 con una P de 0.02 y un NNT de 34, pero con mayor riesgo de sangrado extracraneal e incluso de stroke hemorrágico. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis del uso de los trombolíticos para la posterior a la publicación de ese estudio, se evaluaron los beneficios inclusive a largo plazo, y había una tendencia a que precisamente el uso de trombolíticos en este escenario de pacientes podría incluso relacionarse con una menor mortalidad, considerando el OR que se expresa y el intervalo de confianza, pero la que es directamente relacionada con el TEP, más no con otros escenarios de mortalidad. Y como el precio era el incremento del sangrado, se empezó a explorar la trombolisis asociada a catéter para ofrecérsela precisamente a este subgrupo de pacientes, y este fue una de las primeras publicaciones, una receta abierta que se hizo entre noviembre del 2010 y el 2013. Siempre la mayoría de los que existen, que son muy pocos, tienen un N pequeño de pacientes, porque muchos venían de estudios observacionales, incluso con estudios que tienen un solo brazo de intervención. Con una edad promedio de 63, participaron 8 hospitales de atención terciaria en Alemania y Suiza, y se incluyeron pacientes de riesgo intermedio alto con evidencia de embolia pulmonar, generalmente en las ramas proximales, y evidencia ecocardiográfica de disfunción del ventrículo con una relación BD-BI mayor a 1. Se puso a prueba el uso de heparina no fraccionada en un régimen de trombolisis facilitado por ultrasonido, en este caso el RTPA de miligramos para 15 horas, mediante el sistema endovascular ecosónico, y eso se comparó con la heparina no fraccionada. Los desenlaces primarios fueron la diferencia en la relación BDBI en las primeras 24 horas con un control ecocardiográfico. Los desenlaces secundarios incluían la muerte, la hemorragia mayor y menor y la tromboembolia venosa recurrente a los 90 días. Lo que se observó es que cuando se comparan las características basales del ecocardiograma y con el que se hacía a las 24 horas, tanto en el grupo de la trombolisis versus la heparina, había una diferencia de 0.3, lo cual fue estadísticamente significativo. Y a los 90 días no hubo ninguna diferencia en cuanto a la tasa de mortalidad, hemorragia mayor, hemorragia menor y tromboembolia venosa recurrente. La conclusión de este estudio, que fue uno de los más referenciados en la literatura, es que los pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto, un régimen estandarizado de la trombolítico facilitado por ultrasonido, fue superior a la anticoagulación con heparina sola para revertir la dilatación del ventrículo a las 24 horas sin un aumento de las complicaciones hemorrágicas. Luego, más tarde apareció este estudio piloto
randomizado en que también evaluaba la trombolisis dirigida por catéter versus la anticoagulación estándar para este escenario de paciente. En TRCT se realizó entre el 2019 y abril del 2021 con un N realmente pequeño, 23 pacientes, con embolia pulmonar aguda de riesgo intermedio alto. O sea, la utilizaron con una proporción 1:1, 12 para el grupo de la trombolisis guiada por catéter y 11 en el grupo de atención estándar que incluye anticoagulación. Los desenlaces primarios eran efectividad y seguridad de la trombolisis, y los desenlaces secundarios hacen referencia al éxito técnico de la trombolisis en cuanto a la colocación exitosa de los catéteres, complicaciones hemorrágicas, inestabilidad hemodinámica durante la operación o durante y la mortalidad hospitalaria. Entonces, una vez que se aleatorizaron los pacientes, pues se le hizo, y después de la intervención, se le hizo un control con angiotada a las 48 horas post aleatorización y se evaluó el combinado de los desenlaces primarios que mostraba mejores resultados a favor del grupo de la trombolisis guiada por catéter en comparación con la anticoagulación, y esto cuando se discriminaba por cada uno de los componentes del desenlace combinado, que incluía una reducción de un 25% de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, o una reducción del 30% de la presión sistólica en la arteria pulmonar, o incluso llegar a la normotensión, o una disminución en el score de QNAD, que es un score angiotomográfico para evaluar la carga trombótica. Todos mostraban efectivamente resultados favorables en el grupo de la trombolisis dirigida por catéter, y aparte no hubo sangrados intracraneales ni tampoco casos de mortalidad cuando se comparaban ambos grupos. Y el estudio más reciente, que desafortunadamente no llegó a término por el tema de pandemia, fue el estudio Canary, que es un estudio iraní, en el cual se trató de seguir la misma línea del estudio anterior para evaluar precisamente cuáles eran los desenlaces al comparar la trombolisis por catéter convencional versus anticoagulación. Se aplicaron los criterios para mayores de 18 años y que tuvieran el perfil de los pacientes, o la definición de que hablamos del TEP de riesgo intermedio alto. Se excluyen los pacientes con disfunción renal o contraindicaciones para trombolítico, y en total, después de aplicar los criterios, partieron de 90 a 92 pacientes y al final quedaron 85 y se aleatorizaron para el grupo de trombolíticos en heparina versus anticoagulación. A estos pacientes, aparte del ecocardiograma basal, se le hizo un ecocardiograma a las 72 horas y a los 3 meses. Lo que se evaluaba precisamente era los cambios imagenológicos que pueden tener, los signos de recuperación de la función ventricular, que están dados por cambios en los diámetros del ventrículo derecho al final de la diástole, de las presiones pulmonares y la normalización de las alteraciones en la motilidad en la pared libre del ventrículo derecho. A los 3 meses realmente no hubo cambios en ninguno de los dos grupos, lo cual no fue significativo, pero llama la atención que cuando se hacían el control de forma temprana a las 72 horas, había una tendencia a que efectivamente las diferencias en cuanto a la dilatación de las cavidades ventriculares mejoraba en el grupo que ofrecía la trombolisis. Y esto sentó las bases para generar la hipótesis de que estos pacientes definitivamente, cuando se les hacía manejo temprano, y que tenían el perfil o eran candidatos para este tratamiento, podían beneficiarse desde el punto de vista hemodinámico, que es lo que mostramos acá, un 27% versus un 52% en comparación a favor de los pacientes que recibían trombolisis. Y evaluando los desenlaces de los pacientes que han sido sometidos a trombectomía mecánica, precisamente en pacientes con riesgo intermedio alto, los resultados más grandes que existen a la fecha son de este registro que se llama la cohorte del estudio FLASH. Es un registro multicéntrico prospectivo del mundo real que busca reclutar hasta 1.000 pacientes, 800 idealmente en Estados Unidos y 200 fuera en Europa, tratado con el sistema Flow Driver de la empresa INAC, que es la misma que patrocina el estudio entre diciembre del 2018 y 2021. Lo que busca es evaluar la seguridad y la eficacia en los escenarios agudos de embolia pulmonar cuando se aplica la trombectomía mecánica en este grupo de pacientes. El desenlace primario es el compuesto de eventos adversos mayores dentro de las primeras 48 horas posterior al procedimiento,
y este compuesto está dado a su vez, por muerte relacionada con el dispositivo, sangrado mayor y eventos adversos intraprocedimiento relacionados con el dispositivo o el procedimiento, y el desenlace secundario hace parte a la evaluación de los componentes individuales. eh, y aparte de eso, eh, eh, la necesidad de intervención endovascular, transfusión de sangre o eventos adversos graves relacionados con el dispositivo. Entonces, ¿qué se observó específicamente en los pacientes que han sido reclutados en Estados Unidos? Que hasta el 92.1% correspondía a pacientes de riesgo intermedio alto y hasta un 7.9% correspondían al grupo de riesgo alto. Solamente el 32.1 mostraba una contraindicación relativa a los trombolíticos, y desde el estudio basal hasta casi un 26% mostraba señales de que había una disminución de la función cardíaca basal. Luego, una vez que se van a procedimientos, se observaban los resultados dentro de la sala de hemodinamia y se veía que generalmente había una caída de la presión arterial en la arteria pulmonar promedio 7.6 y con un incremento del índice cardíaco que alcanzaba casi el 19%. Cuando se hacía la valoración a las 48 horas, en términos de mortalidad y seguridad, se veía que la tasa de eventos adversos mayores era realmente baja, era 1.8. Todas las causas de mortalidad en este grupo eran de 0.3 y los eventos serios relacionados con dispositivos realmente fueron nulos. Y en cuanto a términos de efectividad a las 48 horas, la gran mayoría de los pacientes no tenía o la disfunción ventricular era leve, y había una disminución en los requerimientos de oxígeno y de igual manera en los scores que evaluaban la disnea. Además de eso, durante la estancia hospitalaria, la gran mayoría de estos pacientes no necesitaron terapias de rescate tipo trombolítico, y la media de estancia posterior al procedimiento fue realmente corta, de 3 noches, con el 62% eh, de la estancia inclusive fuera de UCI. Y la mortalidad a 30 días y la tasa de readmisión fue realmente baja, con 0.8 por todas las causas de mortalidad y la tasa de readmisión de 6.2. Y esto fue discriminado acorde, por ejemplo, al compuesto de eventos adversos mayores, ¿ya? Donde el principal escenario está en relación al sangrado, en relación al sitio de punción, y todas las causas de mortalidad, tanto a las 48 horas como a los 30 días, realmente fueron bastante bajas. También se discriminaron en detalle los cambios hemodinámicos que se veían y que tenían impacto inmediato sobre la medida de la presión arterial, en la presión sistólica, inclusive en las presiones del ventrículo derecho, todas que fueron estadísticamente significativas, excepto los cambios que hubo en el índice cardíaco. Y también, cuando se evaluaron los parámetros como la relación de las cavidades ventriculares, la presión sistólica, la función ventricular, el score de disnea, inclusive los pacientes que después del procedimiento estaban ya sin requerimiento de oxígeno, mostraron unos resultados estadísticamente significativos con relación al uso temprano de esta alternativa terapéutica como es la trombectomía. Entonces, eh, este estudio parte de la necesidad de llenar una brecha que existe en los pacientes que desarrollan TEP de riesgo intermedio a alto, que muestran una evolución tórpida con signos que sugieren una inminencia de colapso circulatorio o hemodinámico, y que hasta la fecha tienen que ser sometidos a un grupo de expertos para tomar la decisión si se ofrece con más evidencia la trombolisis guiada por catéter, pero que tendrían que poner frente a frente la trombectomía mecánica, ya que había sido evaluada de forma guiada contra esta intervención para saber si esta podría representar una alternativa para estos pacientes. Y entonces, este estudio contó con una publicación previa en la cual dieron los datos sobre el diseño y la racionalización, lo que llevó precisamente a esto. Entonces, entrando en materia, este estudio al final
logró reclutar unos 550 pacientes mayores de 18 años y se aleatorizaron uno a uno, con los criterios de inclusión que ahorita voy a abordar. Se definieron prácticamente mitad y mitad para cada tipo de intervención y se evaluaron los desenlaces primarios, que eran en orden jerárquico, 5 desenlaces bajo un parámetro estadístico que se llama el Win Score, que también lo vamos a explicar. Entonces, se planteó que este estudio iba a ser el primer RCT que comparaba la trombectomía mecánica con la trombolisis dirigida por catéter en pacientes hemodinámicamente estables, es decir, de riesgo intermedio alto, y que los resultados podrían ofrecer una estrategia de tratamiento alternativa una vez que se decidiera avanzar, o sea, que hubiese fallas con la anticoagulación en este grupo de pacientes y con una alternativa para la trombolisis dirigida por catéter. Entonces, una vez que se aleatorizaron, eh, esta fue la proporción de los pacientes. En la trombectomía mecánica se utilizó el dispositivo FlowTrier de Inari, y en la trombolisis dirigida por catéter se utilizó tanto la facilitada por ultrasonido como la convencional, y la dosis fue de RTPA a 0.5 miligramos por hora en cada pulmón por periodos que variaban dependiendo la institución. Es decir, el protocolo de trombolisis no fue se respetó en cada institución y tenía cierto grado de variabilidad. El dispositivo FlowTrier consiste en una jeringa que genera un efecto vacío inicial, se hace avanzar el catéter terapéutico hasta la, la localización de la arteria lobar o arterias proximales antes del trombo, y se cierra esta llave y se hace un efecto vacío, y luego se libera esto, y con el efecto vacío se busca que se aspire precisamente la totalidad del coágulo. Y cuando esto no ocurre, entonces se apoyan con este catéter que se hace avanzar a través del coágulo, se expanden los 3 discos de metales de nitinol, pero la observación que hacen en este estudio es que se utilizan los de diámetro largo, que son los L y los XL, y de esa manera hacen la remoción completa de los coágulos residuales que quedan dentro de la arteria pulmonar. Entonces, la justificación era abordar precisamente esa brecha en el tratamiento de la embolia pulmonar, comparando por primera vez las dos intervenciones invasivas, tanto la trombolisis dirigida catéter como la trombectomía mecánica. Y su impacto potencial radica en redefinir el manejo de los pacientes con esta definición, utilizando la balanza entre eficacia clínica y seguridad. Entonces surge la pregunta de investigación PAICO, donde la población ya sabemos que son los pacientes con TEP agudo de riesgo intermedio alto, la intervención de la trombectomía mecánica con un dispositivo de gran calibre, el FlowTrier, el comparador de la trombolisis dirigida por catéter, y los resultados es el desenlace jerárquico compuesto que incluye, ya lo dijimos, mortalidad por todas las causas, hemorragia intracraniana, sangrado mayor, deterioro clínico o terapia de rescate, y la estancia en UCI, analizada por ratio, eh, eh, el ratio de competitividad o de ganadores. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, al final tenemos un RTC de 500 pacientes con los que se aleatorizaron, la edad promedio 63, y también se hizo una estratificación con relación a riesgo de sangrado utilizando la escala BT-BLET. Y el punto final primario, que es el compuesto, se analizó a través del win ratio, que lo vamos a mencionar. Estos fueron los países que participaron y las ciudades que participaron. En total fueron 60 ciudades repartidas entre Norteamérica, Alemania y Francia. Entonces, los pacientes tenían que firmar el consentimiento informado, se tenía que saber que no había una contraindicación absoluta para los trombolíticos, y si la respuesta era no, se aleatorizaban en los dos grupos. Estos pacientes llegaban a salas de intervencionismo, se pasaba un catéter para mirar la presión de la arteria pulmonar, y si esta era menor de 70 milímetros de mercurio, previa a la inserción del catéter terapéutico, en ese momento se hacía el enrolamiento. ¿Por qué? Porque si la presión que medían era mayor a 70,
Probablemente esto significaba que el paciente tenía una enfermedad, una hipertensión tromboembólica crónica y eran sacados del estudio. Y los pacientes que tenían una contraindicación absoluta para los trombolíticos entraban a una cohorte independiente que también se analizó, pero que no hace parte de los resultados del estudio que estamos evaluando. Entonces, una vez que se descartaba, bueno, que tenía la presión normal, se le hacía el procedimiento, cualquiera de los dos, y se hacía una evaluación a las 24 horas en el momento del alta y a los 30 días. Tenemos que tener en cuenta que la decisión para llevar a estos pacientes pues partía de la metodología que recomienda la guía, que se debe hacer es precisamente a través del grupo de embolia pulmonar OPER que existe dentro de la institución donde participan varios especialistas y es con base presente a las características clínicas o a las comorbilidades y a la evolución que tenga el paciente utilizando la anticoagulación que se define sí se le brinda esta alternativa de tratamiento. En cuanto a las características basales, estos pacientes, la mayoría, ya dijimos, el rango etario, discretamente había más hombres, la mayoría eran de raza blanca o raza negra o africanos americanos. Llamaba la atención el gran porcentaje de obesidad que tenían los pacientes. También había historia de cáncer, pero no todos estaban activos. Y concomitantemente, un porcentaje significativo tenía trombosis venosa del miembro inferior previa. La función renal, la mayoría estaba por encima de los 30 en la mayoría de los pacientes. Y solamente, bueno, había un porcentaje que tenía contraindicación relativa para la trombosis. Lo otro es la estratificación. Lo que llamó es que la mayoría de los pacientes en ambos brazos tenían un riesgo bajo de sangrado y el score de ESI, como era de esperar, pues si era modificado, en la mayoría de los casos estaba por encima de 1, que es la definición que buscamos para este escenario. La elevación de marcadores, obviamente, tenía que estar presente en la mayoría de los pacientes porque hace parte de la definición. Y la presentación de los trombos estaban por criterios de inclusión, tenía que estar en las ramas lobares o en las ramas más proximales. Y los pacientes, que eran pacientes obviamente sintomáticos, que se manifestaban no solamente por signos como taquicardia, incremento de la frecuencia respiratoria, cambios en la presión sistólica y diastólica, sino también por hallazgos electrocardiográficos. Y también se evaluaban precisamente el impacto que tenía de forma subjetiva la disnea en los pacientes a través de la escala modificada MRC o de la NIJA y también a través de la escala de Born. Y se definía para ambos brazos la relación basal del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aparte de eso, pues se evaluaba la función ventricular basal y se definía pues el uso de heparina que estaba incluida en ambos grupos. Listo, entonces, en cuanto a las características del procedimiento, se describe que el principal sitio de acceso estaba a nivel femoral. Y pocos casos, la vena yugular, que era para los casos de trombolisis. Se definían las pérdidas sanguíneas, lo que se recuperaba, y que a través de ciertos dispositivos que podían ser autotransfundidos al paciente, y la reducción que se esperaba, que se registraba en la presión arterial, la presión de la arteria pulmonar media en relación al procedimiento. En cuanto a los criterios de exclusión, tienen que ser pacientes por encima de 18 años con evidencia por angiotomografía de la embolia pulmonar, en al menos una arteria pulmonar principal o lobar, y tienen que tener la definición que ya mencionamos sobre los pacientes con test de riesgo intermedio alto. Y aparte, la intervención tiene que estar prevista para que se realizara o se definieran las primeras 72 horas del ingreso del paciente y como era de esperarse, tenía que estar dentro de los primeros 14 días para hacer parte de la definición de test agudo. En cuanto a los criterios de exclusión, los pacientes que no podían utilizar anticoagulación no podían ser incluidas porque hacía parte de ambos brazos. La presentación se incluía en estabilidad hemodinámica, quedaban fuera. Si la tenía sensibilidad conocida agentes de contraste, también no pueden ser incluidos. Y la evidencia de otra imagen que desde el punto de vista técnico imposibilitara los procedimientos
y si el paciente tenía un coágulo cardíaco derecho en tránsito, tampoco fue incluido. La otra es que la esperanza de vida fuera menor a 30 días, estuvieran participando en otro tipo de estudio, que tuviera el diagnóstico previo de una hipertensión tromboembólica crónica, porque iba a alterar los resultados o iba a quedar descartado de la medición de las presiones de screening, y la administración de terapia trombolítica en las 48 horas previas, como terapia de rescate. Además, se excluían los pacientes con arritmias ventriculares refractarias o los que tuvieran antecedentes de HIT. También los pacientes que tuvieran alguna afección que por opinión del investigador fueran a comprometer la participación, o sea, que en algún momento pudieran comprometer el bienestar o limitar o confundir las evaluaciones. Además de eso, cuando el sujeto, por ejemplo, ya había completado, se había retirado y quisiera entrar nuevamente y el paciente no estaba dispuesto a realizarse las visitas de seguimiento, tampoco puede ser incluido. Entonces, se plantean los desenlaces primarios que de forma jerárquica se definieron como mortalidad por todas las causas, hemorragia intracraneal, hemorragia mayor según la definición de ISTH, con las definiciones que están expuestas ahí, el deterioro clínico o intensificación de la terapia de rescate, define el deterioro clínico como el empeoramiento hemodinámico respiratorio, y la escala de terapia de rescate definida como si comenzábamos por ejemplo, eh, eh, trombectomía mecánica, terminada con una trombectomía quirúrgica, o si comenzamos con una trombolisis de catéter, requerirá una trombectomía mecánica de rescate. La admisión a UCI era el último criterio y la estancia en la UCI. El análisis estadístico se hizo a través del win ratio, que es una métrica estadística innovadora utilizada principalmente en ensayos clínicos, que ha cogido mucha fuerza específicamente en cardiología y vascular, y que permite comparar la eficacia de dos tratamientos cuando los desenlaces tienen una jerarquía clínica. Por ejemplo, cuando la muerte es más importante que la hospitalización, y esta a su vez, por ejemplo, de la calidad de vida. Y a diferencia de los análisis tradicionales como el HR o el OR, el win ratio permite combinar múltiples desenlaces en una única medida y por lo tanto respeta su importancia clínica relativa. Y para lo que concierne en este estudio, el criterio de evaluación clínico compuesto construido se hizo a través de una jerarquía de la relación o proporción de victoria de los 5 desenlaces primarios que acabamos de escribir, evaluados al alza o al menos 7 días después del procedimiento de índice. Y esta es la fórmula como se calcula, donde el ratio es, el numerador es el número de ganadores y abajo el número de perdedores. Y así todo lo que dé, los valores van menor de 0, mayor a 1 o menor de 1, siendo más significativo cuando es positivo o mayor a 1. En cuanto al cálculo de la muestra, suponiendo que iba a haber una potencia del 80% con un alfa unilateral de 2.5 y aplicando la metodología de win ratio para el compuesto de desenlace primario, se hizo un cálculo de la muestra, se determinó que iba a ser significativo, se alcanzaban los 550 pacientes de una corta aleatorizada, considerando la pérdida con el seguimiento y la evaluación planificada. En cuanto al análisis de desenlace, los primarios ya dijimos que se hizo a través de la métrica de win ratio, utilizando la prueba de Wilcox generalizada modificada para examinar las diferencias de rendimiento entre los dos grupos de tratamiento aleatorizado. El intervalo de confianza se definió el 95% y de la estimación de la tasa de victoria y se iba a obtener mediante el bootstrap. Y los secundarios se iban a comparar los brazos de tratamiento utilizando valores de p derivado mediante pruebas de Fisher o exactas de Fisher. Entonces, en cuanto a los resultados, aquí lo que vemos es cómo se calculó el win radio cuando se incluían los 5 desenlaces que ya mencionamos, incluyendo los 5 desenlaces, el win radio era mayor a 1 a favor de la trombectomía mecánica, como vemos acá, pero en un desenlace secundario, cuando se quitaba el último parámetro, caía y alcanzaba a tocar la unidad. Y esto llamó la atención y cuando se discriminó por odds radio, se logró definir que solamente 2 de los 5 desenlaces primarios eran los que tenían el poder para generar precisamente un movimiento del win ratio a mayor a 1.
que era, uno, el impacto que tenía sobre prevenir el deterioro clínico o el escalar a un tratamiento de mayor complejidad y la estancia en UCI, que es lo que vemos aquí, con ORs a favor de la trombectomía mecánica con una P estadísticamente significativa. Eso, pues, más detallado en cuanto, por ejemplo, a la estancia en UCI, como vemos, fue mucho menor los pacientes con trombectomía mecánica, la utilización, y después de la estancia en UCI después del procedimiento, y la estancia incluso hospitalaria, y fue también favorable para la trombectomía mecánica. En cuanto a los desenlaces secundarios, eh, se evaluaron cada componente de forma individual del compuesto que ya mencionamos y también las tasas de sangrado no mayor clínicamente relevante y el sangrado menor, que se documentó que no hubo diferencia significativa en las tasas de sangrado no mayor clínicamente relevante de 2.6 versus 3.3 en los dos grupos y de sangrado menor de 2.2 versus 0.4 para la trombectomía mecánica en comparación con la trombolisis por catéter. Cuando se hizo la evaluación a las 24 horas, desde el punto de vista fisiológico y clínico, hubo notable mejoría a favor de la trombectomía mecánica en cuanto a la tasa de disnea, la frecuencia respiratoria, la escala NIA y la escala BOR también para evaluar la disnea y la función ventricular, pero no fue significativa cuando se evaluó la reducción del radio de la relación del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. En cuanto a los desenlaces de 30 días, realmente no hubo diferencias significativas y eso fue lo que llamó la atención porque no tuvo impacto para los desenlaces a pocos días de la salida, sino de manera inmediata. En términos de calidad de vida y funcionalidad evaluado por estos parámetros o la tasa de eventos adversos mayores o la mortalidad, con todos estos desenlaces se evaluaron a 30 días, no hubo una diferencia significativa entre ambas intervenciones. En cuanto al análisis de validez interna, la fortaleza de este estudio se consideran que fue la aleatorización adecuada y la estratificación, también la evaluación ciega, pero de los desenlaces clínicos, y la utilización de un modelo jerárquico o un ratio que prioriza los eventos clínicamente relevantes. Las debilidades es que se trata de un estudio abierto, pues no ciego para la distribución de la información entre operadores y pacientes y la variabilidad de la aplicación de los protocolos de trombolisis que dependía de cada institución. En cuanto al análisis de la validez externa, se considera que hay una alta aplicabilidad en centros, puede haber una alta aplicabilidad en centros con experiencia en trombectomía y disponibilidad de flow tracer y menor representación de esta intervención en población con riesgo hemorrágico alto. Las limitaciones logísticas y los costos para centros de infraestructura puede ser una limitante para esto. Las limitaciones generales es que este estudio no incluye un grupo con solo anticoagulación. Como ya nos dimos cuenta, fueron dos intervenciones invasivas y a diferencia de lo que se veía con todos los estudios anteriores, cuando se comparó la trombolisis, siempre se comparaba con anticoagulación o los estudios independientes o la trombectomía con anticoagulación, pero este no tuvo el brazo de comparación con anticoagulación, que la terapia conservadora. El seguimiento, ya dijimos, fue corto, 30 días, sin una evaluación funcional o calidad de vida. El estudio abierto puede incluir células de desempeño, el tratamiento trombolítico ya no fue estandarizado. En cuanto a las conclusiones de los autores, dice que el estudio cumplió su criterio de evaluación principal, siempre y cuando fuera evaluado por el compuesto de los desenlaces primarios, demostrando una tasa de éxito estadísticamente significativa para la trombectomía mecánica en comparación con la dirigida por catéter en este grupo especial de embolia pulmonar. Y en comparación con la trombolisis, la trombectomía se asoció a un número significativamente menor de deterioros clínicos y de escala de terapia y menor uso de la UCI después del procedimiento, que fueron realmente los dos parámetros que más rendimiento tuvieron. Así como en los parámetros fisiológicos y clínicos, que fueron evaluados a las 24 horas,
incluso con instancias hospitalarias más cortas y menos reingreso al plazo de 30 días. En cuanto a las tasas de mortalidad y los perfiles hemorrágicos observados fueron similares en ambas estrategias. En cuanto al análisis que me permití hacer, yo considero que el estudio PERLE representa un hito en el manejo de la embolia pulmonar de intermedio, de riesgo intermedio alto. La magnitud del beneficio clínico demostrado por la trombectomía sugiere que puede ser una nueva opción diferente en centros capacitados con disponibilidad de equipo y, físico y el personal entrenado. Y aún así, se necesita una evaluación de costo-efectividad y comparación directa con la anticoagulación exclusiva en futuros estudios que ya están en curso, como el PERLE 2. Cuando se tiene en cuenta la información que vimos del peito, donde se reportaba una tasa de compensación hemodinámica a los 7 días, que fue del 1.6, cuando se compara el tenecteplase con la heparina, 1.6 frente a 5, con una P estadísticamente significativa, y en este estudio, la tasa de deterioro clínico o progresión a una terapia de respaldo fue muy similar, de 1.8 para la trombectomía mecánica versus 5.4 cuando se compara con el peito, con una tasa equivalente de hemorragia, curiosamente, pero ya sabemos que en el peito pues había un brazo comparativo con anticoagulación y en este no. Y esto sugiere que la trombectomía mecánica puede reducir el deterioro y la necesidad de reintervención mediante la resolución temprana del trombo más eficaz sin aumentar el riesgo de hemorragia mayor. Y pues quedaría esperar lo que nos muestre el PERLES 2, que es el diseño, pues sí, compara la trombectomía mecánica, pero con el brazo de anticoagulación, que yo, que en mi opinión debió ser antes de este, ¿ya? Y pues lo que estamos esperando desde el 2022, que son los resultados de estudios de RTC, de RCT, con una mayor proporción de pacientes que realmente nos den más luces sobre los verdaderos desenlaces que tiene la trombolisis dirigida por catéter en este escenario de pacientes, como es el high peito y el PETRAC. Y eso es todo lo que le trae. Mauro, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, no, supremamente interesante el artículo. Estoy 100% de acuerdo contigo en que antes de comparar dos intervenciones invasivas, pues había que revisar qué pasaba con una intervención invasiva versus la anticoagulación sola, ¿cierto? Sí, señor. Así es. Una intervención invasiva, porque es que eso ni siquiera está del todo claro. O sea, lo que nos están sugiriendo últimamente en las guías es que llevar al paciente de riesgo intermedio alto cuando el paciente muestre signos de deterioro o de tendencia a que puede volverse un alto riesgo, pero ni siquiera están del todo claros cuáles son esos criterios, porque muchos pacientes de riesgo intermedio alto salen solamente con anticoagulación. Entonces ahí es donde uno dice, en verdad se necesita esta intervención, o de pronto el paciente solamente con anticoagulación con heparinas va a ser suficiente. Pues de pronto en el corto plazo puede haber unos desenlaces secundarios, por ejemplo que se demore un día más en la UCI, lo que tú acabas de mencionar. Sí. Pero a los 30 días probablemente sea igual, ¿cierto? Sobre todo si son pacientes jóvenes y sanos, pues diría uno. Pero entonces eso está por probarse. Ahora, entrando pues a lo que tú lo que nos mostraste hoy, que es la comparación de dos estrategias invasivas, te quería preguntar, en primer lugar, si el artículo tiene alguna editorial eh, donde discutan a la luz de estos hallazgos qué recomienda algún autor de experiencia y por los sangrados cerebrales en el grupo de trombolisis o los sangrados mayores en el grupo de trombolisis. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Perdón, profe, lo último que dijo, los sangrados cerebrales, perdón, ¿qué fue lo que preguntó? O mayores en el grupo que fue a trombolisis guiada por catéter. Ya. ¿Cuál fue la tasa de sangrados cerebrales? Menor al 2%, profe. ¿Ya? ¿Pero de cuál? ¿El mayor o el cerebral? El cerebral, el cerebral. O sea que sí hubo sangrados cerebrales. Estamos hablando de la trombolisis dirigida por catéter, me acabo de preguntar. Correcto. Sí, correcto. Sí, profe, sí, que esa fue la tasa. Realmente fue 1.8, para ser más Cerebral. exacto. Y en el grupo de la trombolisis.
Fue la última diapositiva Perdón, que mostré. por eso, no, y en el grupo de la trombectomía, ¿cuál fue la tasa de sangrado cerebral? Aquí está, profe, sí, señor. Fue para... Pero ahí lo relevante es que no hubo diferencia en el sangrado cerebral, ni en Sí, el sangrado mayor. No hubo no, diferencia, eso es lo más sangraba, importante. sí, que es esta de acá. No, En no, la no, tal... no estoy viendo la presentación. Ah, pues no, profe, ya voy. Un momentito. Pero entonces lo que está diciendo Rafa, no hubo diferencia en sangrado cerebral. No, es que como yo le comenté que había el desenlace compuesto abarcaba estos 5 parámetros, estos desenlaces primarios. Y los 3 Sí. primeros que incluían toda la mortalidad por todas las causas, hemorragia intracerebral y sangrado mayor, no hubo diferencias a favor de Bueno, la... listo. que está Listo. aquí. Entonces la siguiente pregunta, si el artículo tiene algún editorial y cuál sería la propuesta tuya de tratamiento de estos pacientes en nuestro medio con lo que acabas de presentar. Sí, yo me topé con una editorial que al final decían pues que los resultados pues habían que interpretarse con mucha cautela, ya que el propósito de este estudio o en el diseño de este estudio, al igual que ha ocurrido con los pacientes que han sido sometidos a trombolisis dirigida por catete, el objetivo de este estudio no fue definir las características de alto riesgo que permitieran ofrecerle a los pacientes que tienen este tipo de embolia pulmonar y que presentan deterioro, si esta alternativa a un grupo de pacientes con ciertas características clínicas le traería más beneficio que la anticoagulación sola o inclusive comparada con los resultados que tiene la trombolisis dirigida por catete. O sea, simplemente lo que dicen es que los resultados van a apoyar o le van a brindar a la persona que toma la decisión de avanzar o de escalar con una estrategia terapéutica invasiva, saber que tiene 2 opciones que a corto plazo tienen unos desenlaces favorables, pero no han sido evaluados a largo plazo, que es lo que dijimos. Pero todavía las características clínicas, igual que existe la dificultad para la trombolisis dirigida por catete, no se han podido definir con claridad. Listo. Y con esta información, cuando tú tengas un paciente con esas características que ya tú dijiste que es para tratamiento invasivo, entonces tú qué preferís, pues, ¿qué harías aquí en No, Colombia, en pero Medellín o en Montevideo? pues, bueno, sabemos que obviamente estamos hablando de que estas estrategias son para centros pues, que dispongan de unidades de radiología intervencionista habilitadas y que tengan personal entrenado y con experiencia para este tipo de procedimientos. Pues para mí seguiría siendo la anticoagulación la primera alternativa de tratamiento para este grupo, este subgrupo de embolias pulmonares. Obviamente estando muy atento a la evolución de los mismos y que las Y cuando decisiones ya, sí, y que las y cuando decisiones ya tome la pues se tomen. decisión de un procedimiento invasivo, Pues yo me iría por la pues por parte del trombolisis, tratamiento. diría, sí, sí, el paciente efectivamente, después de estar en cuidados intermedios, sin que cumpla los criterios de alto riesgo, o sea, que no genere inestabilidad hemodinámica, sino que presenta signos de inminencia de colapso circulatorio o hemodinámico, o sea, el antes de estos pacientes, pues, después si presentan los signos después de estar 24 o 48 horas con anticoagulación terapéutica, podría eventualmente considerarse la trombolisis dirigida por catete si hay experiencia con eso. Bueno, y no invitaste a nadie de radiología intervencionista a la charla. No, profe, la verdad es que no tuve tiempo. Bueno, habría sido muy interesante pues conocer el concepto de ella, Sí, pero sí. Juan, en cambio, con lo que tú estás diciendo aquí, yo más bien escogería la trombectomía mecánica porque parece que le va mejor. Pero bueno, listo. Entonces pero claro que eso depende de la experiencia que tengan en cada centro, la disponibilidad de catéteres, etcétera. Bueno, entonces vamos a darle la palabra primero a Rafa, luego a Ana Cristina y luego a Andrea. Rafa, no te estamos escuchando. buenos días, buenos días. Profe, sí, yo quiero seguir por la idea que usted había empezado y es lo primero. O sea, realmente tenemos que pararnos en el contexto es que la gran pregunta clínica para el paciente con TEP de riesgo intermedio alto no está resuelta.
y básicamente es qué paciente sí es el que es el paciente ideal para llevarlo a intervención. Una vez resuelta esa pregunta clínica, es que ya teníamos que definir, bueno, cuál es la mejor intervención en cuanto a eficacia y sobre todo seguridad, porque todos estos métodos han demostrado que son eficaces en parámetros hemodinámicos, etcétera, pero no alteran, no afectan, no han logrado impactar en el contexto del riesgo intermedio alto, tanto en mortalidad como en sangrados mayores, en ninguno de ellos. Entonces, creo que el orden era importante. Si es cierto, el PERLES 2 es un estudio que ya compara la trombectomía mecánica con la anticoagulación sola en el paciente con riesgo intermedio alto, y bueno, así haya sido de atrás hacia adelante, es muy importante saber que no nos vamos a quedar, pues que va a venir evidencia con respecto a esa pregunta clínica fundamental. A mí el temor que me da desde lo clínico después de este estudio, que por lo demás me parece muy interesante y estoy a favor de lo que dice el profe, parece mostrar que el paciente que sí es candidato a intervención, digamos, aquel paciente que se está deteriorando en los parámetros clínicos o con riesgo de deterioro, yo creo que lo que está mostrando este estudio es que sí es mejor la intervención con trombectomía mecánica, con catéter de gran calibre, comparado con la trombolisis dirigida por catéter. Sí, pero hay que tener en cuenta, y a mí lo que me da miedo, el temor más grande de lo clínico, es que este estudio ahora impulse o lleve o motive a muchos de los clínicos que manejan a estos pacientes, principalmente en el contexto de UCI, de llevar a todos los pacientes de riesgo intermedio alto a trombectomía mecánica sin tener en cuenta que todavía no está claro cuál es el paciente ideal. Lo que siempre hemos hecho nosotros, poner un freno y tratar de definir, porque como lo dijo el profe Arrieta, muchos pacientes mejoran con la anticoagulación sola y no tienen deterioro. Y estos procedimientos ya hemos visto que en cuanto a los desenlaces de seguridad, miren que llama la atención, que en el desenlace conjunto lo que arrastra todo es básicamente menos deterioro clínico y menos necesidad de rescate, menos hospitalización en UCI, incluso menos hospitalización a los reingresos a los 30 días, pero los que son los desenlaces clínicos duros de seguridad, como sangrado mayor y sangrado cerebral, miren que no hubo diferencias incluso en estas dos intervenciones. Entonces, ese era mi comentario. Muy bien, Rafa, de acuerdo completamente. Ana. Sí, aquí hay dos cosas. Buenos días a todos, muchas gracias. Hay dos cosas que queremos hacer como observación. Lo primero y más importante de todo es que en todos los artículos de tratamiento invasivo y de trombolisis en pacientes con TEP de alto riesgo y de riesgo intermedio alto interviene el grupo PERT. Y la decisión multidisciplinar de los grupos creo que es súper importante y hay que siempre dejarla en los algoritmos de manejo de estos pacientes. Por otra parte, el dispositivo del Flow, y aquí está presente en la reunión la doctora Caterina Arévalo, no solo lo maneja radiología intervencionista, sino que también lo hacen los cirujanos vasculares, porque con el Flow también están haciendo trombectomías mecánicas de ilíacas y de cavas. Entonces, estos catéteres de gran calibre, pues tienen características importantes frente a catéteres de menor calibre como el Penumbra, por ejemplo, y por eso no necesitan trombolisis asistida, o sea, no necesitan trombolítico para poder funcionar. Y esto creo yo, y también es una opinión personal, no creo que vaya a ser una conclusión definitiva en un tiempo, pero probablemente estos escenarios van a estar muy limitados a los pacientes que tienen contraindicación absoluta de trombolisis farmacológica, porque pues por supuesto van a ser estos pacientes que no tenemos la capacidad de poder manejar con trombolisis farmacológica, que ya sabemos que les va bastante bien. Y en estos escenarios, cuando sangran igual y este procedimiento tiene un costo altísimo para nuestros sistemas, pues también uno tiene que pensar en eso. Hacer una trombolisis farmacológica de un paciente pues vale 4 veces menos que usar este dispositivo, que el catéter solo vale como 30 millones de pesos. Entonces, muy probablemente vamos a estar guardando este tipo de procedimientos para pacientes que tengan contraindicación absoluta de trombolisis o que tengan contraindicación absoluta de anticoagulación y se pongan inestables.
Me parece muy válida esa observación para nuestro Muy medio. válido, sí. Y era lo que más o menos le estaba preguntando a Mauro por el tema de costos. Siempre nosotros lo tenemos, pues nosotros no podemos despreciar ese tema de costos porque, por ejemplo, yo no tenía idea de los costos de ese catéter. Y una pregunta, pues ya que tenemos a una doctora de cirugía vascular que tiene experiencia, ¿es posible con estos catéteres hacer un tratamiento mixto? Es decir, con el mismo catéter de tromboaspiración, hacer trombolisis guiada por catéter en el mismo procedimiento, o no se puede o no se justifica. Pues mira, buenos días. Yo soy Caterina Arevalo, cirujana vascular. Yo tengo experiencia haciendo tromboaspiraciones pulmonares con penumbra. Esos son un catéter que es una manguera de 16 French que uno sube al pulmón y eso aspira. Ahorita tenemos el último que es de 16 French. Tenemos varios catéteres de 14 y de 12 que son los utilizados para pulmón. Ellos tienen una llave, como casi una llave de 3 vías, en donde uno puede introducir o conecta el catéter a la máquina y por el otro lado puede o meter una guía o un separador que uno usa como para disolver el trombo o meter o inyectar medio de contraste. No tengo experiencia realizando una trombolisis directamente con ese catéter, pero en teoría, si por ahí se puede inyectar medio de contraste, se podría también pensar en la posibilidad de realizar la trombolisis por medio del mismo catéter. Respecto al otro catéter, que es el de FlowTriever, pues también es un diámetro muy grande. Es una canasta que lo que hace es arrastrar el trombo 16 French y se lleva al pulmón. Igualmente, ese sí no tiene la opción de inyectar medio. Son como los dos sistemas que utilizamos para la tromboaspiración. Muchas gracias. Andrea, adelante. Bueno, hola, buenos días, Mauro. Muchas gracias por la presentación. Pues a ver, yo creo que siendo reiterativos con lo que han dicho, una de las grandes limitantes que tenemos de estos estudios es que no hay como un comparador clínico, sino que están comparando dos métodos de intervención sin dejar muy claro y muy estipulado cuáles son de verdad los que se benefician a eso. Segunda limitación es que siempre miden los mismos desenlaces, son desenlaces más que todo hemodinámicos, pero no son desenlaces gruesos e incluso seguimos estando corticos con la hipótesis que se tiene de qué pasa con la presión pulmonar a largo plazo con esos pacientes y si eso tiene algún impacto para reducir la enfermedad tromboembólica, la hipertensión tromboembólica crónica, pues que es como una hipótesis, pero que no está, pues, que no está para nada confirmada. Yo en las Américas tengo un grupo de PER. Nosotros hicimos ese grupo porque allá se hace, pues digamos, como mucha intervención. Hay mucho paciente que es llevado a intervención para PET de riesgo intermedio alto, entonces se hizo un grupo de PER donde están los radiólogos intervencionistas. Nosotros allá contamos es con radiología intervencionista haciendo pues toda la terapia endovascular y no con cirugía vascular. Y en realidad una de las grandes experiencias que hemos tenido es que mucho de lo que termina definiendo cuál de las dos, o sea, una vez ya se defina que el paciente va a ser llevado a una terapia de reperfusión, escoger la terapia de si trombectomía mecánica, trombolisis guiada por catéter, se termina definiendo también según la anatomía, porque como dice la doctora Catherine, estos son unos catéteres que son demasiado grandes, entonces hay pacientes que tienen, por ejemplo, trombos que son segmentarios, que son muy distales y que no van a poder llegar por el catéter para hacer trombectomías mecánicas, entonces que finalmente la única es hacer trombolisis guiada por catéter, más que cualquier otra terapia adicional. Entonces, la importancia también de tener estos grupos es poder definir con cosas que nosotros digamos que tenemos muchísimas limitaciones y que tienen los radiólogos, es también por anatomía cuál es la mejor terapia para los pacientes. En la poquita experiencia que tenemos nosotros en el grupo PERT hemos comentado aproximadamente 19 pacientes. De los 19 pacientes se han llevado por lo menos en TEP intermedio alto unos 4 pacientes a terapia de reperfusión. Solo hubo una que la llevamos a trombolisis ya por catéter y tuvo un sangrado mayor. Incluso, pues un sangrado mayor es que murió por el sangrado. Las otras 2 pacientes se han llevado a trombectomías mecánicas y les ha ido muy bien. ¿En qué sentido muy bien? Pues en mejoría de la parte como de hemodinámica en los primeros 7 días, pero seguimos teniendo, pues, como les decía, el bate con esos pacientes. Eso era como todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. Gracias, Andrés. Gracias, Bueno.
la experiencia. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hola, buenos días. Catherine. Bueno, adelante. Hola, buenos días. Soy Oscar Hola, buenos Rivero, días. soy Oscar Rivero, relojista intervencionista. Y, hombre, me disculpe, llegué tarde a la conferencia, pero yo estoy de acuerdo con Ana que a veces los bemoles de todas estas experiencias es que son patrocinados pues, por el producto y no hay comparación a veces de dispositivo con dispositivo. Se ha demostrado que pues, las ventajas sobre la anticoagulación y los riesgos de la anticoagulación y las ventajas. Lo que está claro es usarlo cuando está contraindicado en trombolisis en masivos y cuando la anticoagulación no es suficiente y se inestabiliza en intermedio alto riesgo. Entonces, los bemoles que cada artículo, cada registro patrocinado por el dispositivo va a mostrar que es igual. Lo que se sabe es que, sin yo conocer todos los registros, es que cada quien va a defender. Entonces, lo que se sabe es que cada uno por aparte tiene los mismos resultados en disminuir la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que es lo que han demostrado a corto y a mediano plazo. Y los dispositivos, pues, se usarán pues, según disponibilidad y según cada caso en particular. No creo que vaya a haber una guía, en mi experiencia, en que vaya a favorecer un dispositivo u otro. Los dos son buenos, depende de las manos en que se use y en el caso en que se use. Acabo de terminar, Penumbra tiene sus registros y tengo entendido que Penumbra tiene un registro Strike, que es el único que más o menos a corto plazo ha demostrado la mejoría en la presión pulmonar, pero pues en mi experiencia en mi mundo con trombectomía, especialmente en cerebro, pues cada quien va a demostrar este sirve y este no sirve. Entonces, los Lashboard catheters pues, pueden ser FlowTriever, estos, y hay gente hay un estudio grande también de eco guiado por ultrasonido, que dicen que es un poco mejor en intermedio alto riesgo. Entonces, la conclusión es que realmente, en mi experiencia en trombectomías, es que pues no creo que ninguna guía vaya a definir o vaya a escribir un tipo de dispositivo. Van a definir que es trombectomía de largo catéter, con o sin trombolisis. Entonces, ese es mi aporte. ¿Estás de acuerdo con lo último que dijeron? Y acabaron de cerrar, creo yo, ahorita también habrá que esperar el registro de Penumbra, que va a poder cerrar un estudio del Mass General con el Monte Sinaí, que ya saldrán los resultados en 1 o 2 años también. Entonces, los bemoles de estos a veces son patrocinados por la industria. Entonces con base en esa opinión, doctor, casi que la escogencia del método lo hace el intervencionista, pues como con base a la anatomía, con base a lo que tenga disponible, o casi que es lo mismo usar uno que el otro, o cuál prefiere usted entonces en un caso determinado. Tal cual. Pues el FlowTriever yo no lo usaba en trombectomía pulmonar, sí lo hemos usado con cirugía vascular en periférico, ha sido el lining de Penumbra 12 French, y antes de que existiera, es que el PER y la trombectomía, pienso yo, mi humilde opinión, no es un dispositivo. PER ni trombectomía pulmonar es un dispositivo. Pues porque en esto, desde hace muchos años, me ha tocado usar el catéter, me ha tocado usar otros catéteres para aspirar. Entonces, sí, la respuesta a la pregunta que hicieron es esa, depende de la disponibilidad, de lo que se tenga, el caso en particular. Y pues lo que yo sí quiero recalcar es que PERT ni trombectomía es un dispositivo, es la experiencia de la gente que lo hace y escogerlo el paciente ideal y que se pueda obviamente beneficiar de estos procedimientos. Muchas gracias. La doctora Catherine quería intervenir. Sí, mira, yo también estoy de acuerdo con el doctor, eso depende mucho del paciente. Nosotros tenemos un protocolo que es para TEPS agudos, poner penumbra, es más fácil. Para TEPS crónicos es más fácil arrastrarlo con la canasta del clot. Y para, por ejemplo, tromboembolismos muy distales utilizamos el guiado por ultrasonido. Y con eso nos ha ido muy bien según nuestra experiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, supremamente enriquecedora la presentación.
y la discusión también muy buena, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Que tengan buen día y